A ver, cositas, vamos a empezar a ver cositas. Lo he comentado antes, lo he comentado en la intro. Renko Evenepoel ha confirmado en el día de hoy pues que va a disputar el Tour de Francia 2024. Va a ser su gran objetivo entre esos objetivos de grandes vueltas que se ha ido marcando en la última temporada. Vuelta a España, vino y la ganó. Giro de Italia el año pasado tuvo que abandonar por el COVID antes del primer día de descanso, lamentablemente. Vuelta a España, en la que estuvo también el año pasado sin prepararla al 100% y que no le salió pues también como él esperaba. Tour de Francia 2024. Gran incógnita en este caso, a ver qué pasa. Haciendo la similitud, la va a preparar al 100%, por lo tanto, como preparó esa Vuelta a España que se llevó, como preparó ese Giro de Italia que no se pudo llevar a causa del COVID, pero claro, la gran duda, Guillermo, es, y lo hemos hablado por aquí en alguna ocasión, viene de una Vuelta a España en donde sufrió un revolcón frente a alguno de los que se va a medir en el Tour de Francia a partir del mes de junio. Es decir, los tres mejores ahora mismo que hay en el pelotón. Sí, pero yo creo que para él eso no es algo perjudicial, ¿no? Al contrario, yo creo que es algo significativamente, bajo mi punto de vista mental, porque yo creo que es un corredor que es muy a tener en cuenta y sobre todo que las adversidades se crecen, ¿no? Y yo creo que sobre todo el Tour de Francia, hombre, las subidas yo creo que les conviene más a ellos, ¿no? Pero atención que como llegue muy igualado, en la crono final tiene mucho, mucho que decir este corredor y yo creo que es un corredor siempre a tener en cuenta. Yo creo que no sé si podrá estar entre los tres mejores, pero desde luego espectáculo va a dar, lo tengo claro, y en el momento que se ve arriba es un corredor muy peligroso, ¿eh? Creíamos en la Vuelta a España que le podían perder segundos, que podía perder esa clasificación general y vimos que al final en las últimas etapas aguantó y de qué manera, ¿no? Entonces, yo creo que es un corredor muy a tener en cuenta, como te digo, y sobre todo mentalmente es un corredor que si se va delante, mucho cuidado con él. Mm. Lo comentaban antes por el chat, por cierto, por si queréis comentando por el chat, yo lanzo la pregunta. Si tuvierais que situar a Renko en esos escalones, que no tiene nada que ver con el podio final, en esos supuestos escalones donde antes de una carrera podemos situar a cada uno, eso de las estrellitas que se puso, que se sigue tan de moda en Twitter, antes de que, o en X, antes de que comience una carrera, ¿no? Favoritos. Si tuvierais que poner en un escalón a Renko, ¿en qué escalón lo pondríais? ¿En el primero con Vingegaard y Pogačar? ¿En el segundo con Roglic? Estoy diciendo por si hay algún tipo de escalón. En el tercero, por ejemplo, con Carlos, con Juan Ayuso, con Almeida, con Carapaz. No sé, ¿en qué escalón lo situaríais por enfocarlo de algún modo? No sé tú más o menos dónde lo situarías, Guillermo. Yo creo que entre el segundo y el tercer escalón. Vale, me Por lo parece menos a mí razonable. me ha demostrado ya que es un corredor de grandes vueltas, puede estar ahí, tanto de grandes vueltas como se defiende muy bien en el pavé, se defiende muy, muy, muy bien en la crono, como ya sabemos, campeón del mundo. Es un corredor para mí, ya te digo que muy a tener en cuenta. Yo creo que estaría por debajo prácticamente al nivel de Roglic y ojalá que Carlos y los españoles den un poquito, un paso más adelante y puedan estar situados en el podio. ¿Tú recuerdas, lo pregunté ayer, pero tú recuerdas un Tour de Francia con tantos nombres? No, te diría que no. Yo creo que es ahora mismo en Liza, una de las mejores pruebas con nombres. A ver, sí que es verdad que por suerte o por desgracia el Tour ha habido veces que hemos tenido grandes nombres, pero sí que es verdad que de aquí a la fecha julio, si no me equivoco, puede sufrir cambios, ¿no? Sobre todo por tema de lesiones, que es un poco lo que le lastra al Tour. Pero en principio los grandes nombres en cuanto a calendario siempre están. Otra cosa es que por lesiones o por cualquier circunstancia al final no puedan acudir. Pero yo creo que al Tour los grandes nombres normalmente suelen estar. Mm. Decía Paul, dice, en una reciente entrevista Mikel Landa comentó que el objetivo era top 5, luego se retractó diciendo top 10 y se volvió a retractar diciendo lo más adelante posible. Bueno, yo creo que cargarse de presión antes de, bueno, y a tantos meses previos, yo creo que a 6 meses o más de 6 meses,
yo creo que no vale la pena. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Toquero dice, yo le pondría a nivel Roglic. Paul dice tercer escalón, un poco por debajo de Roglic ahora mismo, decía Chava también. Ismael, segundo tercer escalón, según le vaya a la cabeza y no tenga un chispazo. Cueclas, ¿qué tal? Muy buenas. Dice, yo veo a un Carlos con menos talento bruto, dice Paul, pero con mucha más regularidad. Y eso es clave en una gran vuelta. New Challenge ha dicho que va a correr muchas carreras con Renko para apoyarle y conocerle más en el Tour. Bonita pregunta, ¿no? Esa conexión, esa conexión Landa-Evenepoel, yo no termino, yo lo siento, igual soy un poco negativo, pero yo no termino de verla, Landa es muy de desenchufar y Renko es muy de que se crucen los cables, hablando bien y mal, vamos. Sí, Renko es un corredor muy explosivo, ¿no? Por así decirlo, por no llamarlo de otra manera, pero bueno, yo creo que gusta el espectáculo, pero bueno, yo creo que la Vuelta a España sí que es verdad que demostró que es un corredor que puede aguantar los caballos cuando, como te digo, cuando se ve delante. El problema es que si en un momento dado una caída, cuando realmente vas mal, hace el chip mal, ¿no? Yo creo que es un corredor a tener muy en cuenta a la hora de arrancadas y demás, pero ¿por qué no? ¿No? Yo creo que Landa es un corredor siempre ha sido muy regular. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha habido temporadas que no ha sabido o no hemos sabido ver un poco su rol en ciertos equipos o no se ha sabido entender. No sabemos si ha sido fruto de su ambición o fruto de lo que decía el equipo. Pero sí que es verdad que siempre ha habido ese. Parecía que tenía más, pero queríamos que tuviese más, pero al final no lo tenía, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ambición de Mikel ha sido clara. Yo creo que es un corredor ahora mismo que teniendo a Renko no debe por qué estar fuera de sí y esa presión que quizá en otros equipos pudiese tener, aquí la va a tener mucho menor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que puede ser un corredor y hacer muy buena actuación junto a Renko. Ojalá que sea así también y por el bien del espectáculo de todos. Mm. Dice allí yo, dice, por fin Landa tiene un gregario de lujo. Pues a ver qué pasa, eso es otro miedo, ¿no? De que ahora parece que quiere tener ese papel de gregario secundario, que no se me entienda mal, que en el pasado le provocó también a lo mejor esa salida del ego que todo deportista tiene en este caso, yo creo que toda persona, pero los deportistas más aún, y que le hizo buscar otro sitio. Javi decía, yo le pondría en un tercer escalón, hablando de Renko, aunque si ganó ya una gran vuelta, necesita confirmar que puede estar siempre delante y su vuelta no fue solo fruto de una grande. Landa y Renko son tal para cual, dice Ismael. Y Paul dice también, Renko necesita a su lado un gregario tan o más regular que él, que le lleve por el buen camino cuando las sensaciones no acompañen y la cabeza le falle. La experiencia del de Mujía es muy importante para el proceso de Renko. Yo veo que ahí la conexión entre los dos la tenéis clara. Yo no termino de verla tan clara, pero bueno, no sé. Habrá que esperar un poco más. ¿Qué ha dicho Renko Evenepoel en la presentación hoy del equipo sobre su presencia en el Tour? Dice, pongo a muchachos como Vingegaard, Pogačar y Roglic, lo de muchacho no está mal tirado, un paso por encima de mí, pero solo por nosotros sabemos lo que hay en el cuerpo y lo que puede salir. Ya es hora de correr el Tour, cumpliré 24 años en 2 semanas. Cada año que te saltas el Tour hay uno menos. Ya estoy en mi sexto año como profesional y es hora de descubrir el Tour mental y físicamente. Estoy preparado. He leído declaraciones por ahí que hablaba, no sé si son ciertas o no, imagino que sí, del día de hoy, en la que no se quería meter presión y hablaba de ganar alguna etapa. Uf, no sé si le bastaría con ir al Tour para ganar alguna etapa o si le caerían galletas como panes, vamos a decir, por no decir otra palabra, porque la Vuelta a España ya le pasó. Sí, a ver, yo creo que Renko es un corredor de general, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que si le puede pasar algo, tiene algún desfallecimiento, le pasa cualquier tipo de cosa, una caída, un pinchazo en un momento determinado de la carrera,
sí que es verdad que podría ir a por etapas, pero yo creo que su principal baza es la general y creo que debe de ser así porque es un corredor para ello. Y sobre todo se tiene que probar en ello. El año pasado hubo corredores que fueron a por la general y una vez que tuvo algún tipo de problema, sí que es verdad que fueron a por etapas y yo creo que es lo ideal, ¿no? Pero hay ciertos corredores que no pueden salir a por etapas. Yo creo que es un poco quitarse un poco esa presión. Él es claro, ¿no? Yo creo que él dice que hay 3 corredores que a nivel de vueltas están por encima de él y hoy es el día que lo han demostrado. No está diciendo ninguna falsedad, por lo tanto, yo creo que él ha actuado bien, ¿no? Yo creo que tampoco, porque muchas veces este tipo de corredores, sí, tienen el ego alto, quieren ganar la general, pero yo creo que son demasiado optimistas y obvian que hay corredores que hoy por hoy han demostrado. Ahí va. Guillermo, que se ha quedado por ahí pillado. A ver si lo. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Guillermo. ¿Me ¿Me escuchas? escuchas? Ahora sí, perfecto. Te había quedado un poquito congelado, pero ahora perfecto, ahora perfecto. No, decía que eso, que Renko ha demostrado, yo creo que un poco de humildad, ¿no? De saber que hay 3 corredores que están por encima de él y él lo ha dicho abiertamente y claramente. Yo creo que ha hecho bien y es la verdad porque creo que lo han demostrado. Hasta ahora son mejores corredores que él, lo han demostrado con su palmarés y él lo que lo tiene que demostrar es en la carretera. Al final en una rueda de prensa es fácil decirlo, pero donde hay que demostrarlo es en la carretera. Mm. Decía Paul, un mayo de la montaña en el Tour sería épico. Pues no sé si aspirarían en este caso a ello. Mateiño, gracias por seguirnos, dice que Roglic se vaya a Bora y que Benepul participe en una clara ventaja a Pogačar porque Vingegaard tendrá peor equipo que años anteriores y Pogačar no será el único que ataque a Jonas. Va a estar muy interesante. Ojalá se alíen o se medio alíen. ¿Hay alianza realmente ahora en el mundo del ciclismo? ¿O antes la había? Porque eso es un mito también del que se habla mucho. Tú has estado ahí dentro. No sé si las hay, no las hay, se habla, no se habla, no sé. Sí, intereses hay, ¿no? Evidentemente, intereses tiene que haber en el mundo del deporte, en todos los deportes hay intereses. En función de cómo vaya la etapa o cómo vaya la general, hablas con unos equipos o hablas con otros para intentar arrancar, tirar para que cojan a la fuga o que la victoria de la etapa quede, por ejemplo, en un sprinter, ¿no? En las etapas planas. Alianzas siempre hay y yo creo que también son buenas. Al final, 8 corredores no pueden tirar del carro, o 7 en este caso, no pueden tirar del carro durante 21 etapas y por lo tanto te tienes que ayudar o sea, te tienes que ayudar en otros equipos, pues con diferentes alianzas, ya sea dinero, sea victorias en la etapa o sea cualquier otro tipo de opciones. Pero bueno, eso ya lo hablan entre los equipos. A Ospi, que decía, tiene que enfrentarse a ello y ver cuál es su nivel. Y ya estabais hablando también del tema alianzas. Yo creo que sí hemos visto alianzas siempre. No creo en la alianza a ese nivel. Hay opiniones para todos los gustos. A ver, se ha confirmado también calendario previo a Tour de Francia y de Renko prácticamente se ha conocido en el día de hoy todo el calendario. Sería este. Empezaría, a diferencia del resto de rivales, Primo Roglic, Jonas Vingegaard y el propio Tadej Pogačar, que van a empezar más tarde, Renko Evenepoel va a arrancar a inicio del mes de febrero, es decir, que le queda prácticamente un mes mañana, le quedará justo un mes para arrancar la temporada. La arrancará en esa clásica en Portugal, la Figueira Champion Classic, prueba de un día. Después va a estar en Volta al Algarve, del que parece que al final se ha caído Tadej Pogačar y en el que no va a estar ni Primo Roglic ni Jonas Vingegaard. Luego estaría en París-Niza, donde sí se vería las caras, creo recordar, ahora lo miramos, con Primo Roglic, del 3 de marzo al 10 de marzo, y Zulia, donde también competiría contra sus gran rivales en el Tour de Francia, y luego va a disputar clásicas, que esto es a diferencia del resto, salvo Tadej Pogačar, que sí que disputará parte del calendario de clásicas. Va a estar el 14 de abril en la Amstel, el 17 en la Flecha Valona y el 21 en la Lieja-Bastoña-Lieja. De ahí, imaginamos que a concentración en altura, porque no va a volver a competir hasta el Criterium del Dauphiné, del 2 al 9 de junio.
nacionales de Bélgica, tanto crono como ruta, a final de junio, Tour de Francia y a partir de ahí Juegos Olímpicos, crono y ruta y los mundiales. Es decir, en principio, tampoco estaría en la Vuelta Ciclista a España y centraría todos sus esfuerzos en el Tour de Francia. Calendario cargadito, más cargadito que el de sus rivales, eso está claro. Mira, anteriormente, hace ya años en Algarve, era una prueba en la que prácticamente comenzaban todos los gallos, por así decirlo, de ciclismo y sí que es verdad que luego continuaban en París-Niza. Entonces, yo creo que está usando un poco la táctica, digamos, un poco de los antiguos corredores en los que se ponían en liza ya en vuelta al Algarve y ahí se probaban, ¿no? Yo creo que los corredores sí que es verdad que cada vez comienzan antes. Hay ciertos corredores que vienen del ciclocross, por ejemplo, Van Aert y demás, que deben hacer un descanso, Van der Poel y demás. Pero hay otros corredores que, para mí, bajo mi punto de vista, empiezan bastante pronto. Claro, la temporada es que es muy larga. Es que hoy en día la temporada ya están empezando las carreras en enero y están terminando en octubre, noviembre. Es que, y sobre todo, esas grandes carreras, también es cierto que esa llamada o ese aliciente, pues también son los grandes corredores, ¿no? Y entonces ahí ya entran en juego otras cosas que muchas veces no es la preparación, sino es el patrocinio de cara al equipo, o véase acuerdos económicos para que acudan ciertos corredores y que, por ejemplo, estoy prácticamente seguro que la carrera de Portugal que va a correr Renko pues irá marcada por unas condiciones económicas muy buenas para su equipo que pueda estar ahí, ¿no? Yo creo que es interesante también para las carreras. Aquí entran en juego muchas cosas, tanto la preparación como te digo, a nivel económico de los corredores y de los equipos y bueno, pero yo creo que es un calendario muy cargado, fundamentalmente, como dices, basado en el Tour de Francia y sobre todo también en los Juegos Olímpicos y los Mundiales. Yo creo que es un corredor también que sabemos que es un claro objetivo sus Juegos Olímpicos, ya ha avisado además, que ha dicho que quiere tener una medalla en los Juegos Olímpicos, que ya está preparado para ello y bueno, lo ha demostrado en los campeonatos del mundo que tiene opción a ello. Por lo Mm. tanto, como te digo, Tour de Francia y sobre todo Juegos Olímpicos es su principal objetivo de cara a este 2024. Claro, es que aquí, si vemos fechas, es que solo tiene una concentración en altura, lo digo por fecha, no sé exactamente, no sé además, porque incluso el año pasado se habló de que se fuera a vivir durante un tiempo a Andorra y tal, él mismo lo dijo en una entrevista a Lantar Rouge, creo que fue, aquella entrevista en podcast que dio y que habló bastante, incluso de su futuro, por fecha, porque si empieza en Portugal en nada, en un mes, y ahora mismo está concentrado en Calpe, creo que es donde está, concentrado con el equipo, prácticamente no le da tiempo a hacer ningún tipo de concentración en altura. No lo sé, lo desconozco, no tengo esa info, pero por fecha prácticamente le es imposible. Y luego ya es que del 18 al 3, 18 de febrero al 3 de marzo, cuando tiene París-Niza, descartado que tenga cualquier tipo de concentración. La única podría ser entre París-Niza y Zulia, pero no sé, poco tiempo también, ¿no? Un poquito, entre el 10 de marzo y el 1 de Muy abril, justo. muy justo también porque son 2 semanas y media prácticamente, muy poquito. Y luego del 6 de abril al 14, que es cuando empieza ya con Amstel, Flecha y Lieja, lo mismo. O sea, solamente antes de ese criterio en Dauphiné es cuando en teoría haría esa concentración de altura. Bueno, una manera distinta, tú lo has dicho, ¿no? Una manera distinta también de preparar la temporada. Eso es, la verdad que Renko, como hemos hablado, la verdad que es un corredor y bueno, y Lefebvre ya conoce, ¿no? Lo que es el mundo profesional, no es ningún tonto en ese sentido, sabe perfectamente cómo funcionan sus corredores, cómo funciona el campo profesional y sobre todo hay ciertos corredores, lo que siempre hablamos, ¿no? Mentalmente también los corredores necesitan ciertos momentos o ciertas cosas en la temporada que lo que creemos a nivel de preparación es muy positivo, para otros no les viene nada bien. Entonces, quizá Renko prefiere correr y no tanta altura. Si bien es cierto, si no me equivoco, él se suele concentrar mucho también en el hotel este que hay en Comunidad Sí, Valenciana, que tiene opciones de altimetría y demás, ¿no?
si no me Sí, sí, equivoco. sí, sí, creo que sí, que antes de que tuviera residencia, por lo que yo he leído en entrevistas y tal, se concentraba en ese hotel y no sé si al adquirir vivienda, no sé dónde es, no sé si en Gandía, no sé exactamente dónde es, en Calpe o donde sea, sé que en Alicante, pero en la provincia, pero no sé exactamente dónde es, no sé si incluso en su propia vivienda tiene algo de este tipo, no lo sé. Seguro que sí. Yo creo que ahora prácticamente todos los ciclistas profesionales top de arriba tienen cámaras de hipopsia y entonces, pues bueno, seguramente puede hacerlo durante todo el año si bien es cierto que no es lo mismo que concentrarse en altura, pero bueno, seguramente los beneficios serán también mejores, ¿no? Eso os lo podrá comentar mejor Antonio Campos, que controla mucho más del tema que yo, pero yo creo que Renko es un corredor que, a pesar de no llevar tantos años en el ciclismo, se conoce muy bien su cuerpo, sabe hasta dónde puede llegar, sabe cuáles son las cosas que le pueden ir bien y lo ha demostrado. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay confianza plena en él, en el equipo. Creo que es un equipo en el que las cosas las hacen muy bien. Todo corredor que va allí anda. Por lo tanto, yo creo que hay que darle una oportunidad y vamos a disfrutar de él en el Tour seguramente. O sea, yo lo tengo 100% claro que en el Tour vamos a disfrutar de él de una manera u otra, pero vamos a disfrutar. Ojalá que sí. New Challenge te lanza una pregunta. Dice, una pregunta. Dice, ¿el calendario de un ciclista se puede configurar en función de la participación de los rivales que hayan publicado el calendario antes o siempre se va por libre? Principalmente se va por libre, pero sí que es cierto que hay ciertos momentos de la temporada que no es beneficioso. Si no estás en un momento álgido de la temporada, no es bueno tampoco ponerte el dorsal con respecto a un rival, porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Mentalmente te puede llegar a hundir cuando un corredor está muy bien y tú pues sufres más de lo lindo y eso mentalmente te puede venir abajo. Entonces, hay ciertos momentos que puede ser en función del calendario de tus rivales, pero bueno, principalmente en las concentraciones marcas un calendario y luego, pues bueno, siempre está la opción de cualquier momento dado alegar cualquier cosa y no acudir a las carreras, ¿no? Si ves que no es el momento apropiado para hacer ciertas carreras. A esto se ve que les da poco miedo, porque el año pasado vimos varios duelos, por ejemplo, en Volta a Cataluña. ¿Dónde fue el otro que vimos también? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? París-Niza puede ser, ¿no? Que viéramos también un duelo. Pogačar-Vingegaard fue directamente el duelo Sí, que vimos. El otro fue Renko-Roglic, que era el que iba a haber en el Giro de Italia, o teóricamente iba a haber en el Giro de Italia. Y este año parece que vamos a ver tanto en París-Niza como en Itzulia, como en Dauphiné, vamos a ver ya no solo duelo de parejas, sino de alguno más que se va a sumar de cara a ese Tour de Francia. Así que yo creo que a esto ya es el despelote total que les da absolutamente igual. Paul dice, cada vez está más igualado el mundo del ciclismo y entonces en ese sentido, pues el espectáculo está mucho más asegurado de cara al espectador. mm, bueno, ya si quieren hacer eso de One Cycling, Superliga y demás, yo ya no sé lo que vamos a ver con eso, pero bueno, esa es otra película. Decía Paul, dice, a mí lo que más me sorprende es que el propio Renko había defendido hasta ahora que no necesitaba correr tanto para estar en su punto de forma, pero solo hay que ver que siguió ese enfoque para Lombardía y Miau. Y en esa línea tiene que ser muy duro para Wout van Aert verse tan detrás de Mathieu Van Der Poel en el ciclocross. Comentaba por ahí el bueno de Paul. Fíjate, comparativa, ¿eh? Comparativa. Es verdad que solo es la primera parte de la temporada. Bueno, en cuanto diferencia, solo es los Juegos Olímpicos y los Mundiales. Este es el calendario que se publicó ayer, no de manera oficial, de Primo Roglic, ¿vale? Creo que la presentación es el jueves del equipo. Creo que era el jueves, me parece. Bueno, no sé si era de esto o del Bisma. No, era de esto, era del Bora. Imagino que se conocerá más del calendario. Solo va a correr París-Niza, es decir, empieza prácticamente un mes más tarde que Renko Evenepoel. París-Niza del 3 de marzo al 10 de marzo y Zulia del 1 de abril al 6 de abril. Criterium Dauphiné del 2 de junio al 9 de junio y directamente al Tour de Francia. Habrá que ver si va a los nacionales, que aquí no están metidos. Imagino que, bueno, no sé, ha faltado en los últimos años también a los nacionales de Eslovenia. Pero es solo lo que va a correr Primo Roglic, que el año pasado ya lo hizo así, preparando el Giro de Italia, no le fue mal, lo ganó. Y
y bueno, pues luego en el Tour en este caso no estuvo y se apuntó a la Vuelta a España. Es el día y la noche completamente. Sí, totalmente. La verdad que es un calendario más enfocado a acudir al 100%. Está demostrando que son cuatro objetivos muy claros con el Tour de Francia de telón y está apostando por esa forma de correr. Si bien es cierto, ya el año pasado, como dices, con el Giro le vino bien y bueno, al final son corredores que se van conociendo. Hay ciertos momentos de la temporada que estiman que correr no es lo más adecuado y hacer una concentración en altura sí, pero ¿por qué? Porque se conocen. Al final este tipo de corredor ya son perros viejos, como decimos en el pelotón, y se conocen perfectamente y Bora, la verdad que también ha hecho una apuesta muy grande para tener a Roglic y no va a querer que Roglic vaya a una carrera cualquiera, por así decirlo, y que no la esté disputando, ¿no? Por lo tanto, el consenso habrá sido claro entre Bora y Roglic, que querrán ir a las carreras que vayan a disputarlas a tope y ahí están los cuatro grandes objetivos del año que la verdad que son grandes nombres. Luego, el secreto de Roglic, por cierto, es una alhambra especial en la Hoya de la Mora, después de subir desde Granada capital hasta arriba del todo, hasta los 2.800 metros prácticamente, y allí en los kioscos que hay una alhambra especial y es secreto. Eso es visto, ¿eh? Eso es visto, que no es cualquier invento. Decía allí yo por ahí, el año pasado Roglic hasta la vuelta ganó todo lo que corrió. Todo, no sé si se le escapó algo. No sé si hasta la vuelta fue todo o se le había escapado algo. Al final hace Dauphiné en vez de Suiza, la única carrera de una semana que no ha ganado. Sí, lo comentábamos ayer, que bueno, yo lo que digo y parece clave es que el final del Tour de Francia es un Dauphiné, con esa crono, con alguna etapa previa, o sea que es que todos van a ir allí para conocer Eso es. el terreno, que ya lo conocen de por sí, porque está cerca de Mónaco y tal, y muchos viven por allí, pero es que es clave, ¿no? Es clave conocer ese final del Tour. Sí, sí, no, no, desde luego. Al final del Tour, como te he dicho antes, si la carrera va igualada, la verdad que esa crono final de 35 kilómetros pues, es dura, ¿eh? Es una carrera muy a tener en cuenta. Yo creo que son 35 kilómetros hasta Niza. Uf, a mí me parecen una crono realmente, porque tiene dos subidas, si no me equivoco. Sí. Sí, son de 8,1 kilómetros y de 1,6. La verdad que bueno, será para especialistas, pero sí que es verdad que los hombres, al final, en todo tipo de carreras de una vuelta de 3 semanas, los que están disputando la general son los que al final van a estar disputando esa crono. Pero bueno, si tú eres un hombre tipo Renko que encima te defiendes muchísimo mejor en la parte de contrarreloj, demostrándolo siendo campeón del mundo, pues asustas un poco más, ¿no?, a tus rivales. Mm, La verdad que sí. A ver, porque también es verdad que queda mucho, que quedan 6 meses y que puede pasar cualquier cosa, que hay un giro de por medio donde va a estar uno de esos grandes favoritos que está de Pogačar. O sea que hay todavía mucho que cortar y mucho que contar, que estaremos aquí, esperemos, también para ir contándolo. Y luego está también el caso de este calendario, que es el de Jonas Vingegaard, tampoco sin confirmar. Lo único que está confirmado es O Gran Camino, que sí que va a participar en O Gran Camino, que si no me equivoco es febrero, cuando se disputa. Tirreno Adriático, que será su segunda cita, es decir, no va a estar en París-Niza, a diferencia del año pasado, sino que opta por la carrera de RCS. Itzulia, donde va a coincidir con los dos anteriores, con Renko y con Primo Roglic. Dauphiné, donde también va a coincidir con ellos. Tour de Francia, y este sí ha metido Vuelta Ciclista a España en su calendario. En teoría, de entre esos cuatro es el único. A ver si alguno, pues de rebote, que es lo que pasa muchas veces luego con la vuelta, está. De momento no está confirmado que vaya a estar en los Juegos Olímpicos, yo no lo veo sinceramente, y sí en los mundiales que se celebrarán en Zúrich a final del mes de septiembre. Este es que es premio seguro, o sea, es que lleva 2 años calcando prácticamente su preparación, centrándose todo en el Tour de Francia y va a más. O sea, en lugar de ir a menos, no, va a más todavía.
Sí, ya desde luego ya vimos, por ejemplo, en el caso de Ogran Camiño el año pasado hizo una excepcional vuelta. Bueno, ya vimos que era muy superior al resto. Ya en estos momentos del año ya estaba 5 puntos por encima del resto. Se iba como y cuando quería, por lo tanto, ya empieza asustando un poco a sus rivales, ¿no? Yo creo que es además una carrera súper bonita, muy bien montada por Ezequiel Mosquera. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Son grandes nombres, tanto Tirreno Adriático como la Itzulia, la verdad que va a estar súper bonita con los dos rivales que hemos puesto ya, tanto Renko como Roglic, y ya Dauphiné ahí ya van a estar todos. Y el Tour de Francia, pues igual, ¿no? Y con respecto a la vuelta de lo que dices, sí que es cierto, ¿no? La vuelta, yo creo que la situación de la vuelta en las fechas es muy buena porque en el momento que alguien de esos corredores no han conseguido un gran objetivo, seguramente estén en la línea de salida de la Vuelta Ciclista a España para intentar conseguir ese objetivo, ¿no? Que yo creo que es la tercera vuelta. Es muy importante para, pues, tener una gran vuelta, ¿no? en tu palmarés, y los equipos van a luchar por ella 100%. El Giro estará complicado porque estará Pogacar, el Tour para los segundos espadas es muy complicado estando esos dos grandes nombres, y la Vuelta a España pues suele ser, carrera que está quizá un poquito más fácil, entre comillas, conseguir, pero que evidentemente es muy complicado. Pero si ya Tadej Pogacar viene con el Giro debajo del sobaco, y Vingegaard viene con el Tour, pues ya quizás si viene Vingegaard, pues estará bastante más relajado, aunque también la querrá ganar, ¿no? Mm. Fuera de estos grandes nombres que hemos estado viendo el calendario, sobre todo esos tres, ya digo, Le Pogachar no lo tengo aquí buscado ahora mismo para ponerlo, pero básicamente va a ser más parecido al de Renko Evenepoel que al de los otros dos, que al de Roglic y Vingegaard, porque va a meter también algunas clásicas, como se comentó también hace algunas semanas. ¿A quién tienes ganas de ver en 2024? ¿Qué nombres se pueden colar, se pueden meter ahí entre estos cuatro grandes para, no solo para grandes vueltas, sino pues para clásicas, para vueltas de una semana? ¿A quién te apetece ver este año? Yo es que barro para casa, ¿no? A mí me gustaría ver Carlos Rodríguez que siga en ese mismo nivel y que dé un pasito más adelante. Yo creo que es un corredor que ya ha demostrado su nivel, y también me gustaría ver muy adelante a Raúl García Pierna. Yo creo que el fichaje que ha hecho Arkea es muy positivo sobre todo para él, ¿no? Y para el equipo, pero él creo que va a dar un paso adelante, en este 2024. Creo que es un corredor muy a tener en cuenta. Y luego, pues Juan Ayuso, ¿no? También, es un corredor muy valiente, que en principio también va a ir a correr el Tour de Francia y se va a probar allí, ¿no? Yo creo que tenemos una calidad de corredores muy buena. Igor Arrieta también. Tenemos corredores muy a tener en cuenta, que por qué no soñar con ellos, ¿no? Mm. Y de esos otros nombres que van a dar el salto también nacional, en este caso al World Tour, Arrieta, por ejemplo, que me lo han nombrado, el propio Markel Beloki, que también va a dar el salto, aunque de una manera también distinta, porque va a ser su primer año subiendo directamente desde Junior. ¿Cómo los ve a todo ello? Hombre, son grandes, corredores, ¿no? Grandes nombres que ya han demostrado tanto. Bueno, Igor Arrieta ya en la categoría junior era uno de los corredores que también estaba siempre, pues si no te diría que haría el top 10 en todas las carreras del año, me equivocaría muy poco. Yo creo que Igor ha sido un corredor en junior, muy bueno. Ha demostrado que en Pharma, estar, donde tiene que estar en los momentos clave, y Markel Beloki, la verdad que ha demostrado este año en Junior ser uno de los mejores corredores, si no el mejor, prácticamente de los mejores corredores a nivel Junior. Los saltos a nivel World Tour desde Junior son muy complejos, hay que tener mucha cautela, y yo creo que Education First, por lo que he podido hablar yo con Markel, la verdad, y con su entorno, yo creo que lo tiene muy claro con Markel. Es un corredor que irá paso a paso, tipo, por así decirlo, lo que hizo Carlos Rodríguez. Yo creo que le han dado mucha estabilidad con ese tipo de contratos, y por suerte yo creo que Education First también es un equipo que le va a dejar afianzarse la categoría, y hasta el tercer año así no empezará a caminar. Ojalá que sea el primer año, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que
que no se tiene que apresurar, esto es una carrera larga, una carrera de fondo, tiene a su padre que conoce perfectamente lo que es la categoría profesional y seguramente le va a dar muchísimos y muy buenos consejos. Pues Guillermo, que ha sido un placer, que tienes esta puerta abierta, esta ventana cuando quieras, ya lo sabes, que no te tengo que pegar yo el toque para que te pases por aquí y cada vez que te apetezca, pegas un toque a la puerta y echamos un rato de chacha. Pues ya sabéis que yo estoy siempre dispuesto, la verdad que es siempre bonito hablar de ciclismo contigo y con la gente del chat y aquí estamos para lo que me necesitéis. Pues vamos hablando, a ver si la semana que viene y si no la siguiente, antes de que empieces también a moverte para ver carrerita, te puedes pasar por aquí y seguimos charlando. Perfecto. Muchas gracias por todo y buenas noches a todos. Un abrazo, Guillermo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Gracias a ti.